En este campo somos guerreros de la espera. Miro tus ojos, veo la tensión. Cada acción cuenta en esta transgresión. Juegan las ondas, se siente la presión. En cada jugada se esborra cada decisión. Movimientos de mente en esta batalla. En el juego del ajedrez, donde el tiempo estalla. Una partida más, solo un movimiento. En este juego, juguemos sin lamento. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Como les había dicho, vamos a ver esto de, pues, qué es la evasión fiscal en términos del Código Fiscal de la Federación. Acuérdense que, pues, estamos viendo cada cosa con lo que le corresponde, ¿no? Y en ese sentido, el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación nos dice: son responsables de los delitos fiscales quienes, número 1, concierten la realización del delito. Número 2, realicen la conducta o el hecho descrito en la ley. Número 3, cometan conjuntamente el delito. Número 4, se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo. Número 5, induzcan dolosamente a otro a cometerlo. Número 6, ayuden dolosamente a otro para su comisión. Número 7, auxilien a otro después de su ejecución cumpliendo una promesa anterior. Número 8, tengan la calidad de garante derivado de un depósito, de una disposición jurídica, de un contrato o de los estatutos sociales en los delitos de omisión con resultado material para tener la obligación de evitar el resultado típico. Número 9, derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo de actividad independiente, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o interpósita persona actos, operaciones o prácticas de cuya ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal. Y pues de ahí nos saltamos un poquito a lo que establece el artículo 108. Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Así mero a eso hace la referencia, digo, por si no lo sabían. La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende instantáneamente los pagos provisionales o definitivos, el impuesto del ejercicio en términos de las disposiciones fiscales. El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal se podrán perseguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existen ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes. Y ahí te enlista las penas, las cuales pues no es por el momento parte de lo que vamos a ver, y nos saltamos hasta el siguiente. El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este código serán calificados como se originen por: inciso A, usar documentos falsos; inciso B, omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen; C, manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones; D, no llevar los sistemas o registros contables; E, omitir contribuciones retenidas; F, manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no correspondan; G,
utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones, H, declarar pérdidas fiscales inexistentes y utilizar esquemas simulados, J, simular prestaciones de servicios profesionales independientes, K, deducir, acreditar, aplicar cualquier estímulo o beneficio fiscal. Y cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentará en una mitad. No se formulará querella si hubiese omitido el pago total o parcial de alguna contribución o obtenido el beneficio indebidamente. Conforme a este artículo, lo entenderá espontáneamente con sus recargos, y el artículo 109, serán sancionadas las mismas penas de delitos de defraudación fiscal quien consigne en las declaraciones que presenta para los efectos fiscales deducciones falsas o ingresos acumulables menores. Número 2. Omita enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo que la ley establezca las cantidades que por percepción de contribuciones hubiera retenido o recaudado. Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal. Simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido. 5. Sea responsable por omitir presentar por más de 12 meses la declaración que tenga carácter de definitivas. Darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los requisitos de los artículos 29 y 29A de este código. No se formulará querella si quien, encontrándose en los supuestos anteriores, entera espontáneamente con sus recargos el monto de las contribuciones solicitadas, ¿no? Así es que entonces, pues quizá de lo más sobresaliente que encontramos en el artículo 95, estén de acuerdo, pues para la comisión de un delito, eso sí podría ser relevante, que es lo mismo que estén de acuerdo, induzcan a otros a que lleve a cabo exactamente ese comportamiento, ¿no? Y de las omisiones, ok, ¿qué más? Y a lo mejor quizá lo que es usar documentos falsos, omitir reiteradamente la expedición de comprobantes, es decir, pues entregar los FDIs, manifestar datos falsos, no llevar la contabilidad, omitir las contribuciones retenidas, utilizar datos falsos, otra vez, declarar pérdidas fiscales, simular una prestación de servicio profesional independiente, deducir, acreditar, aplicar cuando el estímulo fiscal, beneficio fiscal o de cualquier forma, obtener un beneficio tributario y ¿qué más? Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales deducciones falsas. Omite enterar a las autoridades fiscales dentro del tiempo. Simule uno más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido, ¿no? Darle efectos fiscales a los comprobantes cuando estos no los tienen, ¿no? Así que bien, ahora ya saben exactamente más o menos de qué va este asunto de la evasión, de acuerdo con lo que establece pues el Código Fiscal Federal. Y nada más para terminar con este tema por el día de hoy, porque sí era importante que lo revisáramos, porque muchas veces ni siquiera saben qué son los delitos fiscales, pero cómo dan lata, ¿no? Así es que si ninguno ha participado en una de las cosas antes mencionadas, como que no tendría por qué estar padeciendo alguna clase de preocupación
angustia, etcétera, etcétera, porque yo no soy ninguna clase de autoridad fiscal. Ahora, si tienen datos que les pueda indicar que yo participé en alguna de estas actividades, les vuelvo a repetir con toda confianza, tomen sus evidencias y vayan y presenten la denuncia correspondiente ante la autoridad que corresponda. Eso sí, en caso de no ser cierto lo que están diciendo, de lo que me pretenden acusar, por supuesto que voy a darles una respuesta legal, ¿no? Porque pues muchas cosas que se han llegado a decir son totalmente violatorias de lo que establece el artículo 16 constitucional, que dice, y lo vamos a leer: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ello en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en términos que fije la ley, la cual establezca los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o para proteger los derechos de terceros. Es decir, si de alguna manera vienes y me ofendes a mi casa o te burlas, pues en ese momento lo puedo hacer público porque está en tela de juicio los derechos de terceros. Entonces, pues, ya sea que te mande tu patrón o no te mande tu patrón, simple y sencillamente no puedes hacer eso. No podrá librarse orden de aprehensión sino por autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito sancionado con pena privativa de la libertad y obren datos que establezcan que se cometió ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estrecha responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que éste ha cometido un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Es decir, pues ya se dieron cuenta que a lo mejor cometió un delito y en ese momento, como alguien estaba en peligro, alguien más me detiene y me puede poner a disposición de las autoridades porque estaba en la comisión de un delito. En ese caso sí. Caso contrario, nadie puede molestarme en mi domicilio. Y ojo, aunque yo haya celebrado un contrato crediticio con X o Y institución financiera, no quiere decir que el hecho de caer en un tema de mora en donde ya está establecido por las leyes correspondientes, se presume la comisión de un delito. Así es que ni me pueden llevar preso, ni me pueden humillar, ni pueden difundir información personal y mucho menos pueden hacerme escándalos afuera de mi domicilio, toda vez que no puedo ser molestado en mi domicilio a no ser que así lo mande un juez. Y debe de ser con una orden emitida por un juez y acompañado de abogados y seguridad pública. Pero ojo, eso no es de un crédito como tal, de una tarjeta de crédito comercial. Eso simple y sencillamente no puede ser. Y sobre todo con los antecedentes en los cuales pues se tiene que revisar el tema, porque por ejemplo yo no soy sujeto de crédito, primera. Y segunda,
al parecer pues hay más de una persona con este mismo domicilio que no vive aquí con alguna clase de crédito y así me lo hicieron saber. Entonces pues ojo ahí, ¿no? Porque pues estamos hablando de la comisión de bastantes delitos en un solo hecho, ¿no? En caso de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o declarar la libertad con las reservas de ley. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público, es que estaba buscando una aspirina, pero no la encuentro. Bueno. En toda orden de cateo que solo la autoridad judicial podrá expedir, es lo que digo, solamente una autoridad judicial puede decir, ¿sabes qué? Sí puedes entrar a su domicilio, sí le puedes tirar la puerta, sí puedes hacer X o Y situación, es por una autoridad judicial y no derivado de un acto comercial como es el uso de una tarjeta de crédito. A solicitud del Ministerio Público se expresará el lugar en que se ha de inspeccionar la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe delimitarse la diligencia levantándose al concluirla un acta circunstanciada en que en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa por la autoridad que practique la diligencia. Es decir, ok, te admito que pases y que revises y yo pongo a los testigos que deben de ser dos, yo, no nadie más, yo, y en su dado la autoridad judicial y nada más, o sea, no puede haber otro que diga yo soy el vecino chismoso y yo voy a ser testigo, eso simple y sencillamente no puede pasar. Las comunicaciones privadas son inviolables, la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, es decir, si de repente yo estoy en mi celular y estoy cotorreando con X o Y persona y que alguien más se comienza a reír o comienza a hacer chistes sobre lo que estoy platicando con X o Y persona, simple y sencillamente puede significar que está viendo pues mi celular y acaba de violentar una ley constitucional, lo que se eleva a un delito de carácter federal, y en ese caso pues sí se lo pueden llevar preso, ¿no? Exclusivamente la autoridad federal, a petición de autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada, ¿no? Es decir, no pueden pasar y hacer chistes, pues de mis chistes que estoy teniendo en el celular, así de sencillo, ¿no? A no ser que lo haya ordenado un juez, pues. Los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio la solicitud de medidas cautelares. Y por último, en tiempos de paz, ningún miembro de las Fuerzas Armadas permanente, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Guardia Nacional podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra, los militares podrán exigir alojamientos, bagajes, alimentos y otras prestaciones en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. Solo en tiempos de guerra. Fuera de ahí es muy específico que dice el Ejército, Fuerza Aérea, la Armada y la Guardia Nacional y nada más. Hasta el momento la Constitución no reconoce como tal a cualquier otro tipo de institución que use o porte uniformes similares o parecidos a los de las Fuerzas Armadas hasta el día de hoy, 19 de febrero del 2025, ¿no? Así que todo lo demás, pues en consecuencia es un delito federal. Así que por hoy es todo y ahora sí, ya vámonos a preparar la cena
porque pues más tarde o ya el día de mañana estaremos con pues el día de la casa de cañitas, ¿no? Y es que también es interesante pues porque muchas cosas que entran dentro de los sustos pues también son delito, ¿no? Así que pues vamos a seguirlo viendo. Huh? A la cresta! Alright, does that look alright? Looks pretty good. Does it look like a green screen? I think so. Alright, well maybe let's try over here. Does that look better? That was good. Alright guys. Love you all. 3, 2, 1, see ya.